Buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas, este gran programa que se emite desde los estudios de Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta mañana tenía escrito un editorial en el que me disculpaba con vosotros, nuestra audiencia, por la última tertulia que estuvo, en mi opinión, mal planificada porque, hablando del 22M, primó la tensión, la confrontación, las cargas de la policía, cuando lo que debió primar en esa tertulia fue el rotundo éxito de convocatoria de las marchas de la dignidad, que reunieron a más de 2 millones de personas. Por ello, os pido disculpas, porque debimos hablar, repito, de ese éxito, no de las cargas, ni de las muletas sable, ni de las declaraciones de Cifu en Cookie, o de Cosidó, o de cualquier memo antidemócrata. Decía, tenía escrita una editorial esta mañana, en la que citaba, por cierto, un gran artículo que escribió ayer Iker Armentia, en el diario.es, titulado «En España nunca pasa nada». Y, por cierto, os recomiendo leerlo, porque está muy bien. Tenía esa editorial escrita cuando nos ha arrollado la actualidad. Esta tarde, un personaje público que para muchos es un ejemplo, ha aparcado en el carril bus en mitad de la Gran Vía de Madrid, junto a Callao, una zona nada céntrica, y cuando el guardia de tráfico de turno iba a ponerle una multa de 200 euros, se ha dado la fuga, tirando la moto del agente de movilidad y... Por cierto, un coche de la policía ha perseguido su vehículo, dándole el alto, pero esa persona ha seguido tan campante hasta su residencia en el barrio de Malasaña. La excusa para aparcar ha sido que estaba sacando dinero de un cajero y para huir que querían sacarle una foto, los policías. En fin, imagino que ya sabéis de quién hablo. Así que, querida Esperanza Aguirre, así no se hacen las cosas. Usted, si usted lo que quiere es que no le hagan una foto siendo multada, hay otras maneras, pero utilizar el método carromero o huir al más puro estilo farruquito no es una de ellas. Usted es una mujer respetable, tiene que dar ejemplo pagando un parking en el centro, no aparcando en mitad de un carril bus. Usted debe dar ejemplo y dar la cara porque que te multen y decir luego: tienes razón, agente, me he portado mal, pagaré los 200 euros de multa y no se volverá a repetir, es mejor que darse a la fuga, tirar una moto, atrincherarse en tu casa y culpar a las policías diciendo que querían sacarte una foto. En serio, Esperanza, a veces, en este país, por muy raro que parezca, ser honesto sale a cuenta. Y con esta editorial... Eso vendrá al final, lo de la hoguera, y será una de las candidatas, ya lo avanzo. Pero vamos, antes de eso, me gustaría primero saludar a Patricia Rillo. Muy buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Ricard. Que, como todos los medios, ha recibido un comunicado de prensa de Esperanza Aguirre hablando de este tema. Pues sí, ha mandado un comunicado de prensa y lo ha publicado también en su Twitter y, bueno, pues remarca una serie de hechos que, bueno, os voy a leer a continuación. Ella dice que lo que ha sucedido esta tarde en Madrid, sobre los hechos sucedidos esta tarde en Madrid, cuando he estacionado mi coche para sacar dinero de un cajero, quisiera aclarar los siguientes puntos. 1. En ningún momento he arrollado a nadie, y mucho menos me he dado a la fuga. 2. He dejado mi coche con las luces de emergencia encendidas en el carril bus de Gran Vía para sacar dinero de un cajero, una operación que apenas me ha llevado 1 minuto y por la que he sido sancionada. He pedido disculpas por ello. 3. He presentado mi documentación a los agentes de movilidad, quienes sin motivo alguno querían que siguiera allí parada cuando ya habían transcurrido 15 minutos. En ese momento he decidido marcharme y he comunicado a los agentes que podrían localizarme en mi domicilio para cualquier cosa. 4. No he arrollado a nadie, he arrancado mi coche y al salir he rozado la moto de un agente y la he tirado al suelo. 5. Poco tiempo después, 7 agentes se han presentado en mi casa, lo único que querían era una foto. 6. La Guardia Civil es testigo de lo que aquí cuento. Lamento mucho lo sucedido. Esperanza Aguirre. En fin, Esperanza, que así no se hacen las cosas. Uno se para, si tiras una moto, pues no sigues con tu coche. Te paras y dices: ostras, he tirado tu moto, disculpa, señor agente, voy a pagar la multa que me estabas poniendo cuando intentaba irme. También cuando viene un coche de policía y te dan el alto, te paras.
Y luego encima, si no te paras, llegas a casa y te atrincheras y dices que solo querían hacer una foto de no sé qué, pues así no, Esperanza, de verdad. En fin, esta semana tengo el placer de compartir tertulia con tres putos amos de la comunicación. La primera de ellas es María José Vicente, abogada de la PA, profesora y politóloga. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Buenas noches. Bienvenida. También estamos con Javier de la Cueva, abogado, conferenciante, especialista en Creative Commons. Javier. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y la tercera pata de esta mesa es Jorge García Castaño, concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid, militante de toda la vida de Izquierda Unida. ¿Y qué más quieres? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir una semana más. Y un activista muy activo, Exacto, valga la redundancia, de Stop Desahucios y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Pues eso, con todos estos ingredientes vamos a hacer una tertulia muy interesante sobre la segunda transición y sobre lo que ha pasado en Francia, pero antes, como siempre, Patricia Rillo, te encargarás de las redes sociales. Pues sí, como ya sabéis y hacemos todas las semanas, nos gusta que intervengáis en el programa, con lo que podéis utilizar el hashtag de esta semana, Transición en Llamas, y comentar los temas que estaba diciendo Ricard. También recordaros que bueno, esto lo podéis hacer a través de Twitter, pero también tenemos una página en Facebook y nuestro canal de YouTube y nuestra página también en Google+, es decir, en todas las redes sociales habidas y por haber. También, si queréis ver algún programa de los que ya han sido emitidos, podéis entrar en la web de la Plaza en Llamas y consultarlos porque están allí todos subidos. Por cierto, estamos estamos preparando tener un típico laplazaenllamas.com, pero como soy un inútil en el tema informático, pues me ha llevado más de la cuenta, tendría que estar esta semana. Pero vamos, brevemente tendremos el blog del programa con las 3 Ws y el .com al final, la Plaza en Llamas. Dicho esto, os recuerdo que acordaros también que nos podéis ver en las redifusiones de Canal 33, de la Tele.cat en Barcelona en el Maresma, en Andalucía en Televisión de Carmona y aquí en Madrid, pues eso, en Teleca, y en el Teleca creo que es los sábados a las 8 de la tarde, y aquí en Canal 33 también. Podéis ver nuestra pestañita de nuestro blog que se llama Redifusión y allí veréis todas las horas de cada sitio, cada tele que he mencionado, a qué hora lo ponen. Dicho esto, ha llegado ese bonito momento de decir eso tan fantástico de que arda la plaza. Ya lo hablamos en la Plaza en Llamas el año pasado y tras la muerte de Adolfo Suárez es bueno retomar este tema, la segunda transición. Es un término que ha sobrevolado por nuestras cabezas durante un tiempo de forma muy sutil y nunca explícitamente, pero que siempre está presente, esta segunda transición, la muerte del primer presidente después del franquismo, las polémicas declaraciones de Pilar Urbano de esta semana, en las que insinuaba que el rey estuvo detrás del 23F y sobre todo una sociedad despierta, activa políticamente y movilizada desde el 15M, son algunos de estos ingredientes de esta segunda transición. Para hablar de ello, vamos a hablar hemos llamado a la coordinadora de un curso que se llama ¿Cómo iniciar la transición dando los primeros pasos en nuestra comunidad? Ángela Iglesias, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Coméntanos, tú que eres un poco experta en esto de la transición, porque tienes el curso del que luego hablaremos, ¿esta segunda transición es necesaria? ¿Ha empezado ya? ¿Hacia dónde va? Pues, a ver, en mi opinión, esta segunda transición sería aquella que yo considero verdadera, ¿no? Uh-huh. La que empoderaría a las personas, a la gente, a las comunidades, uh-huh, de cara a abrir caminos pues nuevos y cambios de estado reales, ¿no? Lo entendemos como un movimiento social, de hecho es un movimiento social internacional de base que trasciende fronteras. Este movimiento
se inició en Irlanda, más o menos en 2006. Luego se asentó, digamos, en Inglaterra, y para 2008 ya había cientos de comunidades en el mundo que estaban demandando pasarse a este modelo, digamos. Básicamente, para que entendáis lo que significa la segunda transición para nosotros, es un movimiento que se basa en trabajar en soberanía energética, en soberanía alimentaria, en educación y en una reconversión económica. Me preguntabas si ha empezado ya esta segunda transición. Sí. Pues sí, claro que ha empezado. Lo que pasa que es bastante diferente a la primera, en el sentido de que la primera fue un proceso muy rápido. De hecho, creo que fue uno de los más rápidos del mundo, ¿no? En cuanto a cambio político y a un paso de un régimen dictatorial a la democracia tan abismal, ¿no? Sin embargo, bajo nuestra visión, pues sí, la segunda transición ya está sucediendo. Lo que pasa que es un proceso mucho más lento, en el que pues la gente está trabajando, ya os digo, desde la base. De hecho, ya se está creando el futuro que queremos y que necesitamos. Hay un montón de realidades paralelas, no solamente en lo que se refiere al movimiento de transición, sino un montón de movimientos afines. Y bueno, pues es que no hay otras vías, ¿no? Ante la falta de responsabilidad de nuestros dirigentes, ante el carácter depredador y devorador de las corporaciones, pues es que es necesario organizarse y... Háblanos, si quieres, un poco de este curso que estáis organizando brevemente, pues que no tenemos mucho tiempo. ¿Cuándo es este curso? ¿Quién puede participar? Pues bueno, está dirigido a cualquier persona interesada en estos procesos de cambio. Y no es un curso teórico, es un curso absolutamente para vivir la transición, porque para nosotros una de las cosas más importantes es comprender que la transición general no es posible mientras no exista también una implicación individual, digamos. Entonces, al margen de estas 4 áreas de trabajo que te comentaba, siempre hay una transición interna y una transición externa. Y tiene mucho que ver con la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, con la corresponsabilidad. Entonces, en el curso básicamente lo que se va a hacer es experimentar a través de dinámicas de grupo, a través de técnicas, pues cómo se pueden visualizar estos cambios y cómo se pueden, digamos... Participar en ellos, ¿no? Digamos. Sí. ¿Y cualquier persona que se quiera dirigir a este curso, qué tiene que hacer o dónde es, cuándo es? El curso va a ser en abril, el 12 y 13 de abril, en el albergue de Richard Stillman, en la Casa de Campo. Y bueno, es un espacio, la verdad, muy, muy agradable. Y bueno, pues... información e inscripciones pueden dirigirse a curso transición Madrid 2014 @gmail.com. Pues nada, os deseamos muchísima suerte con este curso, que tengáis una gran asistencia y que nos enseñéis a vivir esta segunda transición. No os tenemos que enseñar, todos sabemos, y lo que pasa es que hay que esforzarse juntos y organizarse para generar esa nueva realidad que es tan necesaria, ¿no? Exactamente. Pues te voy a decir muchísimas gracias por participar y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, que vaya bien. Gracias, Ángela. Hasta luego, buenas noches. Bueno, tertulianos, hemos conocido un tipo de transición que lógicamente influye también en esta segunda transición, que quizá yo tenía un punto de vista más político, pero en fin, también es interesante conocer lógicamente otros aspectos, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de esta segunda transición? ¿La veis más, como comentaba Ángela? ¿Creéis que va a ser más política? Jorge, por ejemplo, que te tengo aquí al lado. Sí, bueno, yo sí creo que lo que entendemos por el ciclo político de la transición está completamente agotado. De la transición y quizá del desencanto también, sobre todo, ¿no? Eso no quiere decir que vayamos a ir a un proceso más democrático, que vayamos a ir a un proceso constituyente, ¿no? Yo creo que vamos a ir unos años
en los que nos vamos a disputar todo, en la que la disputa va a ser absolutamente encarnizada en el próximo ciclo político muy corto, a ver si aquí lo que hay es una recomposición del bipartidismo con una nueva monarquía, un nuevo bipartidismo en la OTAN, en esta Unión Europea, etcétera, ¿no? Y con el marco de los oligopolios y de las grandes empresas, de los grandes intereses en este país, o si vamos a un proceso constituyente, democrático, de otro tipo, ¿no? Y que permite construir otro tipo de sociedad y permite apartar del poder a unas élites corruptas e incompetentes que han llevado al país a la situación en la que está, ¿no? Absolutamente dependiente económicamente, internacionalmente, etcétera, y estancado a largo plazo por mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que esa disputa se va a ver en los próximos años, ¿no? Ahora, yo creo que la transición está agotada. Si lo que va a venir va a ser lo mismo o mejor o peor, ya lo veremos, ¿no? Javier, ¿tú cómo lo ves, este tema? A mí tenemos, yo creo que un problema de visión colectivo, ¿no? Entonces, el problema de visión es el que siempre estamos pensando, pues, en la primera transición, la segunda transición, tercera transición. Yo creo que no es un problema de cosas discretas. Yo creo que el cómputo no se puede hacer de una manera discreta, sino que se tiene que hacer de una manera en la que la democracia siempre es un horizonte que está allí, al cual tenemos que llegar, con lo cual siempre, continuamente tenemos que estar en transición. Entonces la transición tiene que ser absolutamente todos y cada uno de los días. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que a lo largo de la historia siempre lo que existe es una tensión entre el exacto. y la democracia. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es cómo nos podemos acercar a sistemas más democráticos. Pero esto no es en determinados momentos tenemos que mirar a ver cómo nos acercamos a la democracia, no. Esto tiene que ser desde los lunes por la mañana hasta los domingos por la noche, todos absolutamente los días. Y estoy totalmente de acuerdo con él, en el cual si la democracia en un momento fue cuando nace a partir de 1789 el nuevo modelo democrático, el de después del modelo ilustrado, el modelo parlamentario, lo que tiene en contra es precisamente la aristocracia. Luego posteriormente a partir de la Primera Guerra Mundial lo que tiene son por un lado los fascismos y por otro lado los sistemas comunistas, los sistemas de los partidos de vanguardia, leninistas, stalinistas, etcétera. Ahora, actualmente, lo que tiene enfrente son las grandes corporaciones, las grandes empresas, que son en cuyo seno se producen los movimientos totalitarios. Y estos movimientos totalitarios luego ya se imbrican dentro de lo que es el sistema laboral. Entonces, de la cotidianidad, porque a lo mejor tenemos un sistema político donde sí que puede existir una libertad, una igualdad o unos sistemas de voto, luego donde tú tienes más horas al día que es en una empresa, resulta que lo que estás es absolutamente sometido a un sistema absolutamente autocrático por parte del jefe, del cual tú no te puedes defender porque no tienes capacidad de tener pruebas y esto te dura hasta por la noche que llegas enfadado a casa por este sistema. Claro. Independientemente del modelo del consumidor, que ya vete tú a protestar contra Telefónica, contra Repsol, contra quien sea, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la transición no es un problema de primera, segunda, tercera, es un problema de todos y absolutamente todos los días. Estoy muy de acuerdo aquí con los compañeros que han hablado, porque es verdad, tenemos que pensar más que si es en una primera, en una tercera o cuarta y tal, es hacia dónde nos encaminamos, qué es lo que queremos conseguir. A mí no me gusta el tema de ponerle un número, porque el señor Aznar, en el año 95, antes de ser presidente del gobierno, ya publicó aquel libro infumable, lo siento mucho, que se titulaba La Segunda Transición. ¿Vale? Y bueno, o sea que siempre hemos estado poniéndole un número a algo que va a salir después en lo que estamos ahora mismo, pero no sabemos el qué. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Yo sí que situaría, sociológicamente hablando, sí que situaría el 15M como un antes y un después. Sobre todo, ¿por qué? Porque marca un antes y un después en la forma en la que los ciudadanos tienen de acercarse y de dirigirse a la política, a los grupos que hacen política, que no necesariamente tienen que ser partidos políticos, movimientos sociales, movimientos que se empoderan, que quieren empoderarse y que quieren hacer política al margen de los partidos políticos tradicionales. Para mí eso marca un antes y un después, porque es verdad que estaba la sociedad bastante adormecida. Me acuerdo en el año 2006 de participar en la plataforma, por ejemplo, que había de V de Vivienda, y bueno, pues se respiraba un ambiente de querer crear un discurso alternativo en cuanto a vivienda, en cuanto a lo que estaba pasando en este país con las hipotecas,
pero no es hasta el 15M, con el fragor que todo eso supuso, cuando ya se empieza a plantear un nuevo modelo incluso de sistema político y de partido político. No se podía, no podíamos concebir simplemente un partido político como un mero, un instrumento de mera gestión burocrática, sino un verdadero instrumento de representación ciudadana en la cual las asambleas sirvieran para canalizar las demandas de los ciudadanos. Entonces, marca un antes y un después, porque es verdad que la ciudadanía marca un antes y un después a la hora de analizar la política y de querer formar parte activa de ella. Como veis, esta tertulia es un poquito distinta a la que tuvimos la semana pasada, mucho más reflexiva y calmada, y me está gustando en algunos aspectos bastante más, sobre todo porque estamos debatiendo sobre puntos y cosas que están pasando actualmente, ¿no? Que es que la sociedad está, pues digamos, yendo hacia un lugar que es distinto al que estábamos antes, ¿no? Por eso el tema de segunda transición, más allá del número, obviamente, que no es lo importante desde luego, sino el cambio que se está produciendo poco a poco en la sociedad, lo que eran o no los políticos. Más o menos lo hemos contado, pero hacia dónde debería ir, más que hacia dónde va a ir, que tampoco tenemos una bola mágica para decirlo. Yo podría decir, va a ir hacia allá, pero no lo sabemos. Y total, nadie se acordaría si lo hemos dicho, porque así que hacia dónde debería ir. No sé, Jorge, por ejemplo, ¿quieres empezar? Bueno, pues, claro, pues yo creo que bueno, es importante saber que esto se va a definir, yo lo planteaba antes, en los próximos años, ¿no? Que estamos en una crisis orgánica del capitalismo español, del núcleo duro del capitalismo español, y que eso provoca la posibilidad de un cambio, ¿no? El bloque que es hegemónico, el bloque de poder. ¿Crees realmente que hay una crisis del capitalismo? Yo no estoy tan seguro. Yo creo que es más bien un estancamiento una crisis muy grande. Del modelo capitalista español, ¿no? Otra cosa es que la gente lo compre más o menos. Es decir, pero... bueno, pues yo creo que o una tormenta perfecta, ¿no? Es decir, se cruza una crisis internacional muy fuerte, ¿no? Una transición geopolítica hacia Asia. Se cruza crisis de materias primas, una crisis ecológica fuerte, ¿no? Es decir, una crisis civilizatoria. Y encima en España, lo que ha definido el modelo de crecimiento español ha hecho crack. Incluso se ha roto el principal consenso de la transición, que es este europeísmo un poco baboso y un poco buenista que ha habido en este país, ¿no? Es decir, esta idea de que Europa solucionaría todo, ¿no? Y que España era el problema y que había que huir de España y que no hace falta tener proyecto de país en este país. Bueno, pues todo eso se ha ido por ahí. Hemos descubierto que los que nos gobiernan, las élites políticas y económicas, eran una banda de corruptos, ¿no? y de salteadores de caminos, ¿no? Y que han dejado el país en la más absoluta de las miserias. Bueno, ese es el momento donde digamos, los tiempos se condensan, ¿no? Y donde en poco tiempo se va a ver, ¿no? Si lo que vamos es a un cambio gatopardiano, como queramos llamarlo, ¿no? O si va a haber un cambio, que yo creo que es por lo que tenemos que pelear, pues por la apertura de un proceso constituyente que permita recuperar el poder para la gente, ¿no? Devolver el poder a la gente. Yo creo que en eso es lo que estamos, ¿no? Y a partir de ahí definir un proyecto de país vivible, ¿no? En el que las mayorías sociales puedan tener una vida digna. Javier. Sí, siempre y cuando esos sistemas de cambio lo que hagan es no solamente se vayan al tema de la Constitución, sino que, por ejemplo, el problema gravísimo que nosotros tenemos ahora aquí, y tú lo acabas de definir, es efectivamente la corrupción. Vamos a ver. Claro, lo que también nos tenemos que plantear es cuándo no ha sido así. Porque, claro, nos podemos remontar a la época Felipe II, bueno, los reyes católicos, ¿no? Entonces, claro, lo que siempre nos encontramos es que la culpa siempre se la echamos a algo. Entonces, claro, está claro, Rajoy se la echa a Zapatero, pero también el sistema democrático le está echando la culpa a una mala transición. Oiga, deje usted echar la culpa a la mala transición. Y entonces el sistema también democrático le estamos echando la culpa al franquismo. Oiga, que llevamos ya casi tanto tiempo de democracia como el tiempo que estuvimos en el franquismo. O sea, vamos a superar ya el tiempo desde el año 75, si no se ha superado ya, vamos, no, simplemente calculemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que al final lo que no tenemos ya no es la cuestión de la gran estructura orgánica de la Constitución, que nos da una serie de principios dogmáticos y principios orgánicos, o sea, cómo nos organizamos, sino que lo que nos falta es precisamente la persecución de esas tropelías, esa corrupción sistemática que es la que nos ha llevado al sistema en el que estamos. Porque claro, nos están contando, es que el estado del bienestar no es defendible económicamente. Ya, ¿me puede usted hacer las cuentas si el estado del bienestar
bienestar sería defendible económicamente si no hubieran robado lo que han robado? Porque claro, si lo que nosotros miramos a ver es el déficit que nosotros tenemos, precisamente derivado de los robos sistemáticos que se están haciendo, los expolios sistemáticos que se están haciendo, a lo mejor el estado del bienestar sí que es asumible. Pero claro, si las cuentas ya están trucadas desde el principio, claro, vamos a ver, si hubiera crisis, ¿cómo se puede explicar que exista crisis cuando luego hay sueldos de 100 millones de euros? O sea, es inexplicable. Y si no, por ejemplo, un ejemplo tonto, El País, el grupo Prisa. O sea, fijémonos en las grandes desviaciones que existen. Todo el modelo empresarial español, que además está gobernado por gente que luego cada X tiempo nos vamos viendo por los juzgados y no pasa nada. Pero, mira, en eso decía precisamente el artículo que citaba en el editorial de Iker Aristain, que es fantástico, se llama En España nunca pasa nada, que os lo recomiendo de verdad, definía precisamente eso, que pasan 1000 tropelías, pasan 1000 historias, y aquí en España nunca pasa nada. Claro, pero si vamos a ver, la historia de Bárcenas y la caja B del PP. Si esto es lo mismo que ocurrió en el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienen los partidos? Los partidos políticos, y desconozco Izquierda Unida, pero tampoco, lo siento, no voy a poner la mano en el fuego por Izquierda Unida, ¿vale? Los partidos políticos lo que tienen es a unos señores que son los que tienen sus cuentas en Suiza, porque obviamente el Partido Popular no va a tener una cuenta en Suiza, claro. El Partido Socialista no va a tener una cuenta en Suiza. ¿Quiénes tienen las cuentas en Suiza? Los tesoreros. Y entonces los tesoreros, ¿qué es lo que hacen? Dado que estamos entre manguis, el partido político que es mangui manga a los españoles, y el tesorero del partido mangui manga a los manguis, que son, y esto ya pasó en el PSOE, en el caso Filesa. Sí, sí. Allí aquellos que lo que hacían era tapaban el dinero negro del PSOE, también se lo llevaban. Anda, pues lo mismo con Bárcenas y este señor, y no pasa nada. Es que claro, si eres tesorero de una red de corrupción política de que se lleva dinero ilegalmente, ¿cómo lo denuncias? Claro, la gente del Popular no va a denunciar a su propio tesorero porque se estaría inculpando a sí mismo, ¿no? Lógicamente. Claro, como aquel que fue a denunciar que le habían robado la droga que estaba vendiendo. Exacto. Mira, que no me paga. El delincuente siempre da muchas sorpresas, ¿no? Patricia Orrillo, ¿qué nos dicen desde las redes? Pues a ver, Arti nos comenta que la primera fue la sumisión y beneficio al nuevo régimen. Francisco Javier dice que la transición se ha agotado, que ahora vienen reformas sociales, constitución, etcétera. José le dice que la primera fue transacción. Me parece que es una frase muy acertada. Muy buena, sí señor. Está teniendo mucho nivel esta tertulia, me está gustando mucho, estamos aprendiendo muchísimo de las redes y de nuestros tertulianos. María José, coméntanos. Sí. Pues al hilo de lo que estaba aquí diciendo Javier, yo creo, llamadme utópica, pero habría muchísima menos corrupción en los partidos políticos si la ciudadanía no se alienara tanto de lo que es la política, si fuera mucho más activa políticamente a la hora de exigir responsabilidades, rendición de cuentas. Y por eso yo estoy bastante esperanzada, ¿no?, con ese antes y después que hay con el 15M, con ese resurgir de la calle. Si tú quieres ganar la calle, tú no te puedes quedar en tu casa. Y si tú quieres pedir responsabilidades políticas a un político, tú no puedes quedarte en tu casa. Entonces entiendo que hay un debate en la calle y un nivel de exigencia que antes no se daba. En ese sentido, yo creo que un político se lo pensará mucho antes, con esa exigencia, ¿no?, a la hora de cometer o de infringir la ley. Aparte, como decía Patricia con los comentarios que nos están llegando, ¿qué es en verdad lo que se está proponiendo? Estuve trabajando un tiempo con un hombre que decía, lo más importante de la transición era una frase que resumía lo siguiente, viva el consenso, mueran los pactos. Yo no lo entendía. Pero bueno, yo creo que también sería necesario crear ese tipo de consenso en la ciudadanía. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos? Independientemente de que todos podamos lanzar propuestas de uno y de otro tipo, ¿qué es a dónde queremos dirigir nuestras visiones? Porque si no nos vamos a quedar en la nada. Van a ser discursos que hoy los metemos en redes sociales, 200 personas les dan me gusta y mañana se han quedado en nada. No han servido de nada. Entonces, bueno, sería bueno que pensáramos en qué tipo de reforma de la ley electoral, siendo sensatos que es en verdad lo que queremos, el modelo de las autonomías, un modelo federal, un modelo asimétrico, simétrico, que quisiéramos ahí, que el nuevo modelo de justicia, en cuanto a la reforma de la ley electoral, si queremos listas desbloqueadas o listas abiertas, teniendo en cuenta que habría que cambiar la ley electoral en este segundo caso.
O sea, la caja de Pandora es tremendamente amplia y podemos sacar ideas fascinantes. Me gusta mucho que hayas hablado de esto, porque se me ocurre una pregunta muy lógica y muy normal, ¿no? Pero bueno, vosotros de poder, ¿qué cambiaríais? O sea, la primera cosa que cambiaríais de esta democracia o monarquía, o como queramos llamarle, este estado que tenemos, lo primero que cambiaríais, lo digo todo, lógicamente luego vendrán más cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el primer tema que cambiaríais? Jorge, Hombre, bueno, o sea, yo creo que lo que tocáis, sobre todo en una situación de emergencia social como esta, es tocar algunos aspectos económicos, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que supone la alianza del IBEX con el BOE, ¿no? Que hay en este país, ¿no? Es decir, todos esos en realidad nuestras grandes empresas son todas constructoras eléctricas y bancos que producen lo que les dice el BOE, ¿no? Sí. Es decir, que completamente imbricadas con el Estado, ¿no? Incluso que vienen de ser parte del Estado, ¿no? Y ahora son casi organizaciones paraestatales dirigidas por muchos dirigentes políticos, ¿no? Yo creo que romper ese núcleo de poder es lo fundamental, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer unas políticas que tengan más que ver con las mayorías sociales. Probablemente hubiera también que valorar la relación que tiene España con Europa, ¿no? Es decir, yo creo que la inserción que tuvo España en la Unión Europea y sobre todo en el euro, pues nos sitúa en una posición de dependencia para mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay experiencias latinoamericanas que deberíamos mirar mucho, ¿no? ¿Te refieres al artículo 135 o a en general? En general, ¿no? Vale. Incluso valorando la propia presencia en el euro. Yo creo que ahí los países del sur de Europa tenemos que plantearnos muy seriamente, ¿no? ¿Qué hacemos en esta Unión Europea? Javier, ¿cómo lo ves? ¿Qué cambiarías yo tú? Es que no te puedo cambiar una. Hay tres que para mí son esenciales. Acabamos a las 10, te aviso. No, voy a ser muy sintético. La reforma de la ley electoral. O sea, eso es, para mí es impepinable. En segundo lugar, la ley de financiación de los partidos políticos. No puede ser lo que estamos viendo. Y luego, en tercer lugar, una verdadera ley de transparencia, porque lo que tenemos es una absoluta chapuza. Si el Estado lo que dice es, no se lo quiero dar a usted, entonces ya te tienes que meter en un pleito. El silencio es negativo. O no se lo dé, bueno, o ya veré, o no le digo nada. Ya el silencio es negativo. Entonces, esos son tres pilares fundamentales para la democracia. O sea, la reforma de la ley electoral, la ley de financiación de los partidos políticos y la ley de transparencia. Eso es lo primero. Y si se produce un periodo de transición hacia un poder constituyente, etcétera, etcétera, si no se afianza en una reforma de la ley electoral, en una transparencia de los partidos políticos y una transparencia del Estado y una financiación de los partidos políticos, ¿de qué nos vale tener otra Constitución si no tenemos esas tres cosas? Entonces, para mí esas tres cosas son absolutamente esenciales. En segundo lugar, lo que hay que mirar es el tema del poder financiero. O sea, el poder financiero, no puede ser esta absoluta sistema que tenemos en el cual no existe el libre mercado. O sea, no existen las situaciones de competencia, no existe una intervención en la competencia de los operadores. O sea, tenemos 1.500 tarifas de teléfonos diferentes, con lo cual vaya usted a elegir cuál es la buena. Los sistemas, o sea, todos los sistemas básicos nuestros, que son la electricidad, o sea, el tema energético, el tema del consumo, etcétera, etcétera, todos estos sistemas básicos que nosotros necesitamos, todo esto está en manos de oligopolios que no están controlados para que exista una competencia entre todos ellos, con lo cual reivindico la primera de las libertades burguesas, que es la libertad de mercado. Esa para mí es absolutamente esencial. Y ya a partir de ahí es donde podríamos empezar a construir, si no hay ese tipo de cuestiones, y cuidado, todo esto obviamente con un respeto absoluto hacia los derechos humanos. Los derechos humanos no se modulan. Los derechos humanos, ya existe una jurisprudencia internacional clarísima al respecto, y todos aquellos que no acaten los derechos humanos lo que tienen que hacer es estar fuera, y si lo que hacen es los vulneran, lo que tienen que estar es en la cárcel. Sí, señor. No puedo estar más de acuerdo, la verdad. María José, y luego vamos a internet. Muy bien. No, perdona, Sí, ¿querías decir algo? le lanzaban una pregunta a María José. María José, porque he tuiteado que decías esto, ¿no? De que, hoy lo que has comentado, de que el pueblo debe pedir explicaciones, y pregunta a Arti que cómo, que si saliendo a la calle después de la represión policial, ¿cuál sería el siguiente paso después de lo que ha pasado? Siendo mucho más activos en movimientos sociales, en organizaciones políticas, en lo que sea, en un colectivo, que sean activos y que estén constantemente... ¿no? ¿Perdón? Yo creo que, supongo que tú también te refieres a eso, organizarse. Organizarse, no quedarse sí, en la empoderarse protesta, sino colectivamente. Después de la protesta, que no se haga la protesta a través de un medio social simplemente, y que se haga visible desde un colectivo.
Bueno, lo que hemos comentado también en esta tertulia muchas veces, ¿no? Lo de no quedarse solo en la manifestación. De hecho, hablando contigo, Javier, lo comentábamos también, pasar a mayores, es decir, o organizarse, montar una asociación y hacer acciones, presentar querellas y actuar judicialmente también contra aquellos que actúan mal, ¿no? Porque a pesar de que este país está hecho de unos zorros, la justicia más o menos funciona eficazmente todavía, y a pesar de la justicia lentísima que tenemos, ¿no? Pero vamos. Y bien, en cuanto... ¿Querías comentar? Sí, nada, totalmente de acuerdo, no podemos estar subyugados a la lógica y a los caprichos de la economía. Yo soy una defensora del estado del bienestar y soy una defensora de que la política tiene que primar sobre la economía. Entonces, punto segundo, ¿qué cambiaría? Pues me gustaría decir, quisiera que mañana se derogara la monarquía, tal, me gustaría pensar en grande, pero tengo que ser sensata y saber que, bueno, que sensata en el sentido de lo que es viable, ¿no? De qué es lo más tangible. Pues seguramente seguir insistiendo con el tema de listas desbloqueadas y listas abiertas, y de esa manera pues yo creo que la gente también participaría de manera mucho más activa a la hora de elegir a sus representantes, y con el tiempo, pues como la monarquía es anti todo esto de lo que estoy planteando, pues supongo que con los nuevos tiempos y la nueva mentalidad de participación política y ciudadana, el sistema cambiaría. O al menos la gente, ¿no? Si tienes un marco distinto, como mínimo, la gente podría cambiar un poco, yo creo. No sé si quieres decir algo más. No, de momento no, las redes soy de la siguiente, tranquilas. Seguid opinando, nos está gustando mucho lo que estáis diciendo. La verdad es que cambiar un estado, lógicamente, tiene su complicación y tiene su... Pero bueno, es que hay que ponerse, ¿no? Quizás tocaría, no solo el hecho de la monarquía y de república, que lógicamente, como digo yo siempre en broma, todo el mundo tiene derecho a enriquecerse siendo jefe de Estado, no tiene que ser siempre la misma familia, pero la chorradita aparte, es lógico que tendría muchas ventajas a la hora de, pues puedes aprovechar y cambiar todas las cosas que están mal de este Estado, ¿no? Otra cosa es que a ciertos poderes, y no voy a hablar de manos negras ni de cosas de estas, pero hay ciertos poderes y económicos mayoritariamente no les interesa para nada que cambie nada en España, ¿no? Claro. Vamos, tenemos que tener muy claro que el primer día, el mejor día para empezar a cambiar las cosas es ahora. Ya está. No vamos a esperar mañana o pasado, no, es ahora. Hoy es el primer momento en el que tenemos que hacer. Y el principal problema que nosotros tenemos es un problema de educación. Yo creo que es un problema de educación. Entonces, claro, tenemos que empezar ya a educarnos. O sea, la educación de la ciudadanía no es una asignatura. La educación de la ciudadanía es una actitud frente a la vida. Entonces es una cuestión que nosotros tenemos que ir propagando a todo el mundo. No es una asignatura en un colegio y de repente ya he dejado en el colegio la posibilidad de educar a los niños. No, eso es una responsabilidad que tenemos todos con respecto a nosotros mismos. Ya solamente el hecho de no respetar a los demás chillando en los sitios públicos, lo que nos está es dando ya cómo somos nosotros como pueblo y como territorio. De acuerdo con que está muy bien, que somos muy contentos, y como decía, ahora pasaremos al sistema francés, que decía aquella gaditana, es que yo soy andaluza y los andaluces somos muy divertidos, ¿no? Oiga, mire usted, vamos a ver, el respeto al prójimo, el respeto al otro, la atención al otro, el mirar hacia el otro, eso es algo de lo cual se carece. Tiro una moto porque no miro al otro, porque me da igual, porque es que yo soy yo a quien mando. No, es que eso no es la historia. La historia, por tanto, es una historia personal, es una historia de ética personal. Entonces yo creo que el problema es el empezar a cambiar hoy, y el empezar a cambiar hoy con respecto a empezar a educar en los valores democráticos. La educación para la ciudadanía no es una asignatura, la educación hacia la ciudadanía es una manera de vivir. Muy bien, y los cambios se producen fundamentalmente en los callejones sin salida, que es donde estamos. Exactamente, pero donde estamos ahora de verdad es a punto de disfrutar de una gran sección que tiene Patricio Rillo que se llama Expedientes H. Bueno, hoy me he quedado con muchas ganas, como podéis imaginaros, de haber abordado sobre todo la gestión de algunos medios de comunicación en relación a este incidente, llamémoslo así, como ha denominado ABC, a lo que le ha pasado a Esperanza Aguirre, pero bueno, como lo ha explicado muy bien Ricard y ha dado su punto de vista, pues me quedo con eso. Pero tampoco nos vamos a desviar mucho, porque he elegido para comentar hoy con vosotros una campaña que no sé si habéis visto, que es la campaña que ha sacado el Partido Popular
para estas próximas elecciones europeas. Lo que pasa que es una campaña que todavía, como sabéis, no hay candidato. Pero eso sí, han mandado un mensaje que ahora vamos a verlo y lo comentamos. A los que vaciaron la despensa. A los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie. A los que gastaron como si no hubiera mañana. A los que hipotecaron a toda una generación. A los que congelaron las pensiones. A los del buen rollo y los malos resultados. A los que decían que no había crisis. A todos ellos tenemos algo que decirles. Nadie os echa de menos. Si te preocupa el futuro, no dejes que se repita el pasado. Si te preocupa el futuro, no dejes que se te... Bueno, no sé, es que es una bonita frase. No sé si habéis dado cuenta que la última imagen es una flor, es una rosa, secándose y cayéndose los pétalos. Qué poético. A ver, el análisis es realmente lamentable porque estas críticas que aparentemente están haciendo a una mala gestión, en la cual no tengo nada que decir porque estoy totalmente de acuerdo en que es una pésima gestión la que hicieron el Partido Socialista, no solamente los años de Zapatero, sino también los de Felipe González, pues me parece bien. El problema es que ellos lo hacen igual o peor. Entonces, el tema es que un anuncio de estas características pareciera que viene de alguien que no ha estado nunca en el gobierno y que en una ciudad como, por ejemplo, Madrid, no tiene una deuda como la que tiene. Cuando no es cierto, cuando realmente Madrid está endeudado precisamente por una gestión lamentable hecha por el Partido Popular desde hace un montón de años. Entonces, bueno, pues sabiendo que es una burda y asquerosa manipulación y que parece que al final, como decía alguien por Twitter hace unos días, que lo de la herencia recibida, el único que no lo ha dicho fue en su momento Suárez y que realmente a lo mejor sería el que tenía más sentido que lo hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, como sabemos que somos muy creativos en este país, ha habido gente que ha hecho ya, por supuesto, modificaciones de esta maravillosa obra de arte del Partido Popular y la quiero también compartir aquí con vosotros porque yo creo que tiene mucho más sentido que el vídeo anterior. A los que vaciaron la despensa. A los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie. A los que gastaron como si no hubiera mañana. A los que hipotecaron a toda una generación. A los que congelaron las pensiones. A los del buen rollo y los malos resultados. A los que decían que no había crisis. Pero hoy podemos decir que España ha salido de las trincheras de la crisis. A todos ellos tenemos algo que decirles. Nadie os echa de menos. Bueno, pues yo creo que con mucho mejor criterio esta segunda campaña, pero vamos, en todo caso se podría hacer bien hecho, no con las imágenes estas poéticas, sino se podría haber hecho bien también con imágenes del Partido Socialista. Lo que más tristeza me produce muchas veces es que se relacione en algún momento, y se sigue haciendo día a día, el socialismo o la izquierda con el Partido Socialista. Deberíamos ya empezar a ayudar a que este partido trajera el socialista y el obrero de las siglas para que dejen de estar suscritos a una ideología que nunca han representado. Así que bueno, solo como os digo todas las semanas, mucho cuidado con estos mensajes tan bonitos que nos llegan desde tantos sitios. Muchísimas gracias, Patricia, una excelente sección una vez más. Yo creo que el Partido Socialista, si quitáramos eso, se quedaría en Partido Español, ¿no? Y ya está. Y tampoco. Ya está. De todas maneras, ¿Y según cómo? es que a mí lo que verdaderamente me alucina es la falta de inteligencia. O sea, vivimos absolutamente gobernados por unos mediocres de tamaño inmenso. Es que se lo han puesto a huevo. O sea, hacer ese anuncio es ponérselo a huevo a los demás. Claro. Entonces, es que, vamos a ver, son idiotas. Bueno, son idiotas, imbéciles, o sea, porque si nos vamos a la definición... No te cortes, tú. No, pero vayámonos, no, además yo lo digo con la definición de la Real Académica. Sí. O sea, cojamos el diccionario y veamos que los idiotas son los... O sea, hay que mirar eso, ¿no? O sea, los torpes de espíritu, los ignorantes, etcétera. Bueno, pues vivimos en manos de unos señores
jóvenes que a los 17 entran en un partido y que lo que hacen es carrera dentro de ese partido. Bien, y aparte de ser o aparentar ser buen chico, ¿y usted qué sabe hacer? Y de trepar en su partido, ¿usted qué sabe hacer? Vídeos tan fantásticos como este, por ejemplo. Claro, ¿verdad? fantástico. En fin, como dice Javier, ellos mismos se definen. O sea, es que se lo han puesto a huevo. Yo creo que no he entendido nada de lo que son las redes sociales. Señores, vamos a por el segundo tema, que es este tema tan chulo de Francia, que también tiene telita. Vámonos. Tras el batacazo del Partido Socialista francés en las elecciones municipales, François Hollande ha decidido renovar su gobierno, disminuyendo de 20 a 16 sus ministros e incluyendo en este gobierno a Ségolène Royal y François Rebsamen, y además poniendo a la cabeza de este mismo gobierno al su ya exministro de Interior, Manuel Valls. Este nuevo primer ministro de Francia sustituye a Jean-Marc Ayrault y tiene un perfil muy conservador dentro del partido. Se ha hecho popular por la extradición de la estudiante de 15 años, Leonarda Dibrani, que provocó protestas estudiantiles en todo el país, y se le ha comparado con Tony Blair, y además él destaca que su ideología destaca por ser... por su obsesión, digamos, por la seguridad o por la denegación de asistencia. En unas declaraciones un tanto sorprendentes, además, afirmó que quiere reconciliar a la izquierda con el pensamiento liberal. En fin, tertulianos, todo un tipejo. ¿Cómo analizáis este giro a la derecha del gobierno francés? ¿Es una victoria para Marine Le Pen? Bien, pues la verdad es que las elecciones municipales han sido un auténtico batacazo para el Partido Socialista, pese a seguir conservando algunos bastiones y pese a la alcaldía de París. También hay que tener en cuenta que en las elecciones intermedias, en las elecciones municipales, históricamente siempre se ha castigado al partido que está en el poder. Entonces, bueno, es verdad que ha sido un mal resultado, pero a mí personalmente Manuel Valls sí que me parece que era la persona más escorada a la derecha del partido, teniendo en cuenta que entra en política en el Partido Socialista de mano de Michel Rocard en el año 84, que era vamos, el dirigente más rebelde contra la izquierda de Mitterrand, la izquierda del partido le representaba a Mitterrand, y ha sido siempre un rara avis dentro del partido. En el año 2005 está a favor del no en el Tratado Constitutivo de Europa, pero meses antes había hecho campaña por el sí. En el año 2008 Martine Aubry le consiguió quitarle protagonismo dentro del partido, pero aún así ha hecho lo indecible para llegar a donde ha llegado. Yo creo que sí, que ha sido un triunfo de la derecha dentro del Partido Socialista, puesto que tiene unas ideas muy conexas con el populismo y el tema de la identidad nacional que tiene el partido de Le Pen, pero también hay una parte positiva en todo esto, que en el nuevo gobierno está representado todo el Partido Socialista, desde la izquierda, más izquierda, que es la del ministro de Economía, que es Montebourg, que es todo lo contrario en pensamiento, que es antiliberal, que es proteccionista en lo económico y que tiene una visión muy diferente a la de Manuel Valls, y aún así se le ha concedido este ministerio tan importante, aunque luego también hay que entender, Ségolène Royal, que creo que le han dado la cartera de Ecología, que tiene una visión muy antinuclear, en contra de Manuel Valls, que tiene una visión muy a favor de más centrales nucleares, porque así se abarata el precio de la energía,
pero luego se ha cargado a Cécile Duflot, creo que era ministra de Vivienda, que fue precisamente la más crítica contra él en el tema de su gestión, de su gestión discursiva, diciendo que a las minorías étnicas y gitanas había que echarlas del país. O sea, ha temperado, pero aún así se le nota un poco el ramalazo. Y luego, aparte, Taubira creo que es también, a ella la ha mantenido, que es una de las representantes socialistas más fuertes a la hora de apostar por el matrimonio homosexual. Manuel Valls me representa la postura contraria. Jorge, entonces, ¿tú bueno, cómo lo ves? Ha temperado todas esas posturas. Bueno, yo creo que, pues que la izquierda en Francia ha estado como en otras partes de Europa, ¿no? Le llega al gobierno con poco proyecto, ¿no? Y en este caso yo no solo hablo del Partido Socialista, el Front de Gauche ha aguantado mejor la caída, pero también le da mal, ¿no? O sea que es una situación muy complicada para la izquierda allí. Yo creo que el giro es un giro a la derecha. Sí que estoy de acuerdo, para mí ha sido una sorpresa enorme que Montebourg sea ministro de Economía. Es cierto que el Ministerio de Economía tiene pocas competencias en Francia, no finanzas. Es cierto, lo que tiene que ver con la relación con la Unión Europea lo va a llevar Sapin, ¿no? Y eso va a ser, es un liberal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuánto dura Montebourg en ese gobierno y qué puede hacer en Europa, ¿no? Cómo puede. Él tiene un librito bastante interesante que además está traducido en español, que se llama Votaz Desglobalización. Y bueno, es claramente un proteccionista y un soberanista, sí, ¿no? antimundialista, claro. sí. Yo creo que eso es lo más interesante. Yo creo que le echarán pronto, ¿no? Y luego otra reflexión es, bueno, con este rollo de las primarias abiertas y tal, que hemos magnificado tanto, bueno, yo creo que Hollande y Renzi en Italia son la demostración de que las primarias abiertas lo que están haciendo es machacar a las alas izquierdas de todos los partidos socialdemócratas en Europa, triturarlas. Es decir, la diferencia entre Hollande, que siempre fue así, no ha sido una sorpresa, o sea, siempre fue así. O sea, y una mujer con Martín Aubry pues es enorme, ¿no? Solo es explicable la derrota de Martín Aubry en unas primarias abiertas, ¿no? Y exactamente igual Renzi, ¿no? En Italia, pues bueno, es que es una catástrofe, es el fin de la izquierda, ¿no? Como la conocemos. Entonces, bueno, que estas cosas también las reflexionemos, ¿no? Cuando hablamos luego de algunas cuestiones, ¿no? Con primarias abiertas desaparece la izquierda socialdemócrata en toda Europa. Javier. Yo creo que aquí el problema, vamos a ver qué es lo que poco puedo aportar de lo que hayan dicho, pero creo que lo interesante es vamos a ver qué pasa con el eje Berlín-París. Esto yo creo que lo que es verdaderamente relevante en la política que nosotros estamos de aquí a ver a unos años, ¿no? ¿Qué pasa con ese eje Berlín-París? ¿Cómo se estructura, cómo se organiza sus relaciones también con el Reino Unido? Y porque esos tres, en definitiva, son los que están tirando, construyendo u organizando la vida cotidiana de los demás. O sea, lo que se decide allí es lo que nos afecta a todos nosotros. Sí, Francia, Alemania e Inglaterra han tenido siempre el sartén por el mango en Europa. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces yo ahí lo que me gustaría es ver cómo va a ser el camino de aquí en adelante. Pues lo veremos, porque la verdad es que Francia hemos querido hablar de Francia, que es quizá para algunos un tema un poco lejano, al menos para mí, que no domino la política internacional, pero creo que es un buen ejemplo de un cambio, en mi opinión, errado, en el sentido de que quizá lo que se debería es, si quieres confrontar a Merkel, no es tener un tipo que se parezca a ella, sino a alguien que sea todo lo opuesto, ¿no? Son opiniones, lógicamente habrá mucha gente que no estará de acuerdo y que dirá, no, es mejor tener un tipo mucho más similar a Merkel porque así puede entrarle mejor para decirle que no o lo que sea, ¿no? Bueno, esto ya son teorías sociopolíticas y spin doctorales, las cuales medio entiendo porque he hecho algo de este tema, pero tampoco soy un súper experto, ¿no? En fin, nos queda tiempo, no sé si tendríamos que ir ya hacia la hoguera o no, todavía no. Si queréis podemos pasar un poco a las redes sociales, que no sé cómo están. Bueno, es que es muy gracioso porque se están haciendo amigos entre ellos. Ah, mira. O sea, han empezado a comentar. Club social La Plaza en Llamas, ¿no? Efectivamente, entonces están haciendo su propio. Ya tenemos aquí a un grupo de seguidores que se han hecho amigos entre ellos, cosa que a nosotros nos hace mucha ilusión. Bueno, comentar, por ejemplo, Francisco, Javier decía que la diferencia de políticos, hay un desastre electoral y hay una dimisión en masa y que aquí hay imputaciones, condenas, de todo tipo de cosas y que aquí pues que no pasa nada, ¿no? Entonces, pero bueno, luego es que lo que digo, están aquí comentando sobre, haciendo bromas de todo tipo sobre el Frente Judaico Popular y esas cosas de la vida de verdad. La verdad es que la comunidad online de La Plaza en Llamas es bastante activa, son
Y la verdad han conseguido un vínculo entre ellos, ¿no? Y además están interactuando cada día, dices buen día malandrins por las mañanas y te salen 2 o 3 que te dicen buen día, y hace ilusión, la verdad que sí, ¿no? No sé si queréis añadir algo más de Francia, que es un tema complejo por lo que decíamos que es un poco lejano en algunos sentidos. A mí es que me fascina el tema. No, lo he visto, sí, a mí me fascina el tema francés, además, si recuerdas, el tema de mi tesis va sobre el proteccionismo en Francia. Para mí es un tema fascinante. Me enfada mucho que la izquierda Front de Gauche, con Mélenchon, el Partido Socialista, estén dejando pasar una oportunidad de oro para calmar, para mí, lo que yo la llamo la lepenización del lenguaje y la lepenización de los espíritus. Es decir, se ha banalizado. Hace 10 años Le Pen decía, los inmigrantes sobran, están amenazando nuestra identidad nacional, están creando el caos y la inseguridad en la calle. Y claro, la ciudadanía, incluso la prensa, decían, es que ya está el viejo fascista otra vez diciendo chorradas. La izquierda no ha sabido gestionar bien discursivamente el tema de la inmigración y el tema de todas estas locuras de un partido como el de Le Pen, que ahora van de demócratas representativos y de que están alejados del bagaje fascista, pero están en contra de los derechos individuales fundamentales, de la libertad individual básica del ciudadano. Y ahora, cuando habla, por ejemplo, Montebourg o cualquiera de la identidad nacional, está tan banalizado el tema, le han dejado ese espacio sin refutarlo, sin cuestionárselo en estos 10 años, y ya la ciudadanía ya como que no se escandaliza, con ese mensaje. Aparte de que yo creo que hay virtudes de Marine Le Pen, ¿no? Yo creo que ha limado muy bien las aristas, y luego sobre todo que la izquierda ha dejado todo el carril de anti-euro, euroescéptico, en manos de quien quiera venir, ¿no? Y entonces por ahí está entrando toda la extrema derecha. Mélenchon yo creo que ha sido muy euroescéptico. Sí, es bastante euroescéptico, pero el discurso nítidamente anti-euro solo lo tiene Marine Le Pen. Y de hecho tampoco es lo mismo Mélenchon que el Partido Socialista. Mélenchon sí tuvo las narices de presentarse en la circunscripción de Marine Le Pen. Por cierto, perdió, porque el Partido Socialista ni le respetó el acuerdo después de que Mélenchon diera los votos para Hollande. ¿No? Sí, ni siquiera le dejó ganar en su circunscripción, ¿no? Una cosa lamentable. Claro. Vamos a ir a una sección que nos apasiona y que nos hace arder de pasión, que se llama A la hoguera. Ya sabéis que en esta sección lo que hacemos es escoger a 3 candidatos, y de esos 3 candidatos nuestros tertulianos escogen a uno de ellos, y si hay empate, yo, como dice Sara Sanz, soy el señorito, así que yo desempataré. Así que estos son los candidatos a caer a la hoguera de esta semana. Y son ni más ni menos que Ignacio Cosidó, por sugerir a los periodistas que debemos llevar un peto identificativo, Esperanza Aguirre, bueno, no hace falta ni comentarlo, y los Mossos d'Esquadra, que por 2 nuevos casos de personas detenidas que han fallecido tras pasar por sus manos. Un poco chungo el tema, pero en fin, es lo que pasaba esta semana. Esperanza Aguirre, de hecho, el tema original era por decir eso de quién son esos señores de la OSCE para venir a vigilar a la policía española, pero bueno, hoy ha dado un paso más en este punto y ya es igual la razón. Candidatos, tertulianos, ¿a qué candidatos escogéis cada uno de vosotros? Javier, por ejemplo, ¿a quién tirarías tú? Yo por quedarme en casa con doña Esperanza. Que no la para ni la policía. Ni la policía la para, ¿verdad? Los Mossos, a los Mossos d'Esquadra. Sí. Todo lo que es la actuación excesiva de los cuerpos de seguridad o de quien sea va en contra de los derechos humanos y, por tanto, fuera. Jorge. Sí, yo también a los Mossos. ¿A los Mossos? Lleva una trayectoria tremenda. Sí. Pues, ¿quién lo diría? Hoy se ha salvado Esperanza Aguirre. Esta mujer tiene una especial capacidad de librarse de todo. No sé cómo lo hace. Incluso de que los accidentes los tengan otros. Exacto. Un tiroteo, ¿no? En fin. Un tiroteo, el helicóptero. Tiene 7 vidas. Esta mujer fue un gato en otra vida. En fin, merecidamente, eso sí, caen a la hoguera esta semana los Mossos d'Esquadra.
No sé si podemos hacer una última ronda de tweets de nuestros agentes del online. Bueno, nos ha hecho una pregunta aquí al final Francisco Javier que era interesante en relación al tema de Francia. Dice, ¿cómo afectará el tema francés a España? ¿Los partidos de izquierda de aquí se resentirán, sobre todo el PSOE? Es una pregunta que la verdad que es interesante. Si se resienten más de lo que ya están, pobrecitos, mal van. Una gaditana y un catalán, pues yo en teoría no. Hombre, claro, tenemos un admirador de Manuel Valls, no, que es José Bono. Es que lo verdaderamente patético ha sido las titulares de los periódicos españoles. En Francia ya los españoles y tal, pero ¿ustedes son idiotas o qué? O sea, te veo un fallo, Javier. Sí, no, estoy... Muy bien. Señores, nos tenemos que marchar. Adiós, Javier. Adiós Jorge, adiós María José, Patricia Río, muchas gracias por haber hecho, Patricia Río, decirte bien tu nombre, por haber llevado las redes sociales, también nuestro coordinador de plató, David Páramo, nuestros operadores de cámara, los grandes Enar Postigo y Aitor Rodríguez, y también gracias a los técnicos de Canal 33 una semana más por llevar la parte técnica. Por cierto, acordaros que el lunes tenemos el After Llamas, el programa de David Páramo que se graba los viernes, pero se emite los lunes a las 9:30 en Canal 33. Por cierto, ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois españoles, franceses, alemanes, italianos o catalanes. Lo importante, ya sabéis, es que si os portáis mal, os estaremos vigilando. Y que arda la plaza aquí en Canal 33 y en las radiodifusiones de la Tele.cat, de Tele-K y de Televisión Carmona. Pero antes de irnos, no, iba a decir, viene la sección de nuestro amigo don Ricardo, pero esta semana no, porque el hombre está de viaje y vuelve mañana. Un saludo, tocayo, y a ustedes hasta la semana que viene. Un placer, como siempre.